César Ormazábal. Hola a César, ¿cómo todos. estás? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bueno, César Ormazábal nos va a hablar hoy sobre decoradores para mejorar el código. ¿Ya? Y vamos, César, con tu presentación. El espacio es todo tuyo. Se ve la presentación, ¿cierto? O sea, se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Carlos, ¿me confirma si se ve? Sí, se ve. Se ve. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Se ve? Se ve, perfecto. Ya, perfecto. Entonces empiezo. Ya. Esta presentación va a ser cortita, así que, pero siento que esto me ha traído muchas utilidades. Les cuento de qué se trata para los que no están al tanto de los decoradores. Los decoradores son funciones que actúan sobre funciones, ¿sí? Y eso tiene varias utilidades. O sea, básicamente, para los que no están al tanto, uno puede hacer funciones sobre funciones. O sea, por ejemplo, si hiciera una función operar que toma una función como argumento, yo podría decir opera la función y arrójame el resultado. O sea, por ejemplo, cuando ahora hago operate y estoy concatenando esta función dentro de la anterior, puedo agregarle funcionalidades extra. Uno se preguntaría para qué quiere eso. Y les tengo un ejemplo súper claro. Supongamos que tengo una función cualquiera, donde voy contando de 0 hasta n, y César, después voy disculpa. contando... ¿Sí? Sí, si podrías agrandar la letra, por favor, hacerle zoom. Ah, sí. Gracias. Gracias. ¿Está bien? Ya, entonces, supongamos que tengo una función cualquiera donde voy contando de 0 hasta n y luego voy contando hasta 100.000. Una función cualquiera. Y supongamos que quiero tomar el tiempo de esta función. ¿Cuánto toma generar esta función? ¿Cuánto fue ejecutada? Y además, supongamos que quiero calcular también el uso de memoria de la función. Fíjense que para calcular el tiempo que toma la función y el uso de memoria, estoy agregando un montón de data extra. Hay veces que uno hace más cosas dentro de una función. A lo mejor a veces uno guarda los resultados, muestra gráficos, y hay muchas cosas que uno suele hacer que no son la función en sí. En este caso, esta función son 3 líneas, pero todo el resto de la función es solamente un agregado que es útil, pero solamente un agregado. Entonces, si yo uso mi función, a ver dónde está. A ver qué se... Module. Todo falla cuando uno quiere utilizarlo. Bueno, pero cuando uso la función, acá estoy calculando el tiempo que toma y estoy calculando también la memoria, pero estoy usando mucha fila extra. Todo eso podría ahorrarlo si es que yo genero mis decoradores. O sea, acá tengo un ejemplo de decorador. Este decorador es solamente una función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este decorador recibe la función y luego de que recibe la función y arroja el resultado, yo puedo usar el decorador sobre la función. ¿Y qué hace eso? Lo que hace es que yo ejecuto la función, pero además de eso, ejecuto lo que está dentro de mi decorador. Entonces, este decorador que toma el tiempo de la función, yo lo puedo agregar en cualquier función y siempre va no solamente ejecutarse mi función, sino también ejecutar el decorador. Entonces, puedo usarlo para tomar el tiempo, puedo usarlo para calcular la memoria, entre otras cosas. ¿Cuál es la estructura de un decorador? La estructura de un decorador va a ser siempre lo mismo. Va a ser una función que recibe una función que recibe funciones, y dentro de eso yo genero un wrapper. Este wrapper va a recibir los argumentos de mi función. Entonces, dentro de este wrapper, yo ejecuto la función y retorno el resultado de la función. Esto va a ser siempre. Y entre medio de esto, hago las cosas extra que quiero que haga mi decorador. O sea, en este caso, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de la función, lo que hago antes es que calculo el tiempo inicial, calculo el tiempo final y printeo el tiempo que se demora. Entonces, después, si quiero utilizar esto en cualquier función, simplemente
ejecuto esto, o sea, genero esto sobre la función adecuada y no tengo el problema de antes de que tengo una función que tiene más funcionalidades de las que debería. Entonces, dentro de eso, mi código se vuelve mucho más legible porque solamente la función se dedica a lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ¿para qué puede servir? Por ejemplo, otras funciones útiles, como les decía, el cálculo de memoria. Entonces, genero una función que también antes de esto empieza a calcular cuánta memoria estoy utilizando, cuánta memoria llevo actualmente después de utilizar mi función, y genera el print de eso. Y todo eso entre medio utiliza mi función. Entonces, supongamos que yo uso cualquier otra función, yo puedo usar tanto mi función ahora de timer y mi función que mide la memoria. Y cuando ejecuto esta función, no tengo que llamar a estas dos, porque ya sé que están incluidas dentro. Entonces, se ejecuta tanto mi función como, fíjense, de este orden hacia atrás, es calcula la memoria, calcula el tiempo, y me retorna el valor además que estoy ejecutando. Lo que es muy, muy útil si es que uno quiere hacer, por ejemplo, si está trabajando en Data Science, hay cosas que uno hace siempre. Y hay cosas que uno pudiera querer usar, como por ejemplo, otra función para decir, yo quiero que esta función corra en paralelo. Entonces, activa dentro de mi clúster, genera que esta función en específico corra en paralelo. Uno podría ponerle, dado esto, @parallel a una función y que corra paralelo. Otro ejemplo que es muy útil es que si uno quiere guardar, por ejemplo, un resultado en dataset ACCD. Voy a usar el dataset de diamantes como ejemplo para mostrarles. Dataset de diamantes que yo creo que la mayor parte lo conoce. ¿Sí? Si yo quiero guardarlo a CSV, solamente en este caso voy a mostrar otro caso de decorador, de un decorador que toma, además del decorador, toma argumentos. Acá es la misma idea, solamente que la función decorador la pongo dentro de otra función y esa función tiene los argumentos de mi decorador. Eso específicamente para que estos argumentos no se mezclen con los argumentos de mi función. Entonces, al realizar eso, si yo ejecuto una función cualquiera, esta es una función solamente de ejemplo donde recibo un data frame y retorno un data frame, sobre este pongo, ejecútale un guardar a CSV, ejecuto mi función y si veo en mis datos, se guarda a CSV. De hecho, lo puedo revisar y se me guarda mi archivo a CSV. Entonces yo podría tener cualquier función que trabajara con data frames, poner mi función arriba, @dataccd, y sé que cuando ejecute esa función, automáticamente se me va a guardar a CSV. Podría guardarlo a pickle si quiero generar otra función que guarde a pickle, entre otras cosas. Podría generar funciones también que ejecutaran gráficos sobre cierta data, por ejemplo. ¿Sí? Y la gracia es, de nuevo, separar las funciones de mi data y decir, si es que quiero, por ejemplo, una función que retorne data frames, genere eso. Otras cosas que son muy, muy útiles son las funciones de descripción que uno hace cada cierto tiempo. Por ejemplo, el describe que viene en pandas. O calcular la cantidad de filas y la cantidad de columnas. O también calcular la cantidad de NAs que tengo. O sea, yo podría hacer lo mismo, pongo todo eso sobre mi función y cada vez que ejecuto la función, además de ejecutar la función, se me ejecutan mis wrappers, que en este caso sería describe, calcula la dimensión, calcula la suma de SNA. Y ven que ejecuto mi función y, además, y al ejecutarla se ejecutan también los decoradores que están incluidos, la descripción de la data, los nulos y las dimensiones. ¿Sí? Entonces, en general, yo recomiendo mucho el uso de decoradores si es que ustedes tienen ciertas características que quieren utilizarlas constantemente. O sea, esto le ayudaría a simplificar el código también y que sea mucho más fácil hacer un debug en características en particular. O también, si por ejemplo no quieren ejecutar la dimensión siempre, están solamente testeando el código, entonces lo pueden remover fácilmente sin remover partes del código de esta función en específico. Como les decía, esta era una presentación cortita, así que si quieren pasamos de inmediato a las dudas. Muchas gracias, César. Bueno, hay una pregunta de Cristian Maureira. Dice, ¿has utilizado en producción clases y funciones decoradoras o es solo para hacer test local?
Ah, sí, también, o sea, también funciona con clases, es completamente recomendable, no solamente para hacer test locales, o sea, básicamente esto funciona como una función cualquiera, pero sirve dentro del mismo código para poder separar las funciones y agregar funcionalidades dentro de lo que uno está realizando. No es solamente para test locales. Aunque el uso más común podría ser eso, porque si uno quiere quitarle una usabilidad, removerla es más fácil utilizando decoradores. Por ejemplo, tal vez yo no quiero imprimir esta descripción a cada momento cuando estoy utilizando la data, pero tal vez sí. Entonces, el tener la capacidad de agregarla es realmente útil. ¿Sí? Así es. Y acá una pregunta también de Cristian, un poco... No ¿Sí? lo entiendo. ¿Recomiendas usar Memorize y LRU Cache? Ah, tú dices como, ya, no, sí, sí entiendo, que básicamente es que en específico esas son otras formas para medir el uso de la memoria. Sí, existen librerías que son en específico para medir el uso de la memoria y este método en específico, por decirlo, es solamente porque le estoy mostrando el uso de decoradores, pero claro, hay librerías en específico que son, por ejemplo, solamente para medir el uso de la memoria. Pero a veces uno no necesita tanto. Acá es solamente para medir el uso de memoria de una función en particular o sacar el tiempo del uso de una función en específico, sin llenar de otras librerías extra. Yo lo veo más útil personalmente porque sé exactamente qué está pasando. Pero claro, si uno usa una librería en específica para uso de memoria, no veo ningún problema en eso. Bueno, y hay otra pregunta de Francisco Díaz, que Ah, tomándose las sí. palabras de Cristian, ¿en qué casos o usos podemos implementar estas funciones decoradoras? Ya, ese caso es súper importante. Yo en general lo pienso en separar utilidades, como les decía. Entonces, si es que estoy haciendo test, porque yo trabajo más con Machine Learning que otras cosas, entonces generalmente hay cosas que uno va a repetir. Por ejemplo, guardar los resultados ACCD. Eso es algo que uno lo va a repetir siempre. Entonces, la utilidad más grande que yo le veo es cuando uno tiene funcionalidades que quiere sobre un cierto tipo de datos realizarlas constantemente. Por ejemplo, cada vez que yo tenga un dataset que tenga solo variables numéricas, a lo mejor yo quiero que ese dataset me arroje una correlación. Entonces, en la función que yo tenga, que genere, en las funciones, por ejemplo, que yo tenga que arrojen datasets, yo podría generar un decorador que me diga, mira, a este dataset siempre arrójale la correlación. O o para otras cosas, como por ejemplo, cada vez que yo estoy haciendo ciertos pasos en mi pipeline Data Science, tú siempre genera la descripción, genera el cálculo de dimensión y calcula la suma de NAs, ¿sí? Y la gracia de básicamente eso es no agregar este código extra que uno repetiría muchas veces en distintas etapas de mi ejecución. En ese sentido yo le veo más utilidad, en el sentido de las funciones que uno usaría constantemente, pero que no son el core de la lógica de lo que estoy desarrollando. Entonces, el objetivo de un decorador es que uno se enfoque en la lógica en específico de desarrollo y no tanto en lo que está alrededor de la lógica de desarrollo. O sea, por ejemplo, ver el estado de los datos es lo que está alrededor de la lógica, pero no es la lógica en sí. Guardar los datos tampoco es la lógica en sí. Son capacidades que uno le gustaría tener dentro de la lógica, pero no es la lógica en sí. La lógica en sí, por ejemplo, un desarrollo de Machine Learning es la creación de variables nuevas, es la creación del modelo. Entonces, para que uno se enfoque específicamente en esas áreas sin darse tanto vuelta en lo demás, es la razón por la que conviene usar decoradores. Ya, ya, muchas gracias, César, por la presentación, muy clara. ¿No hay de Ahí, qué, Carlitos? ahí varios agradecimientos del link de Lordman Sheffield, o José Si es González, que dice, que... está súper sintáctico, hermoso. ¿Ya? Sí, Y nos vemos. Hasta pronto, César. nos vemos, que estén muy Y bien. muchas gracias.